Belarus por todo el mundo, en 9 idiomas, 24 horas al día, FM, satélite y online. Radio Belarus Internacional, para los que están lejos, pero con nosotros. Bienvenidos, compañeros y compañeras, a una nueva edición de entrevista aquí en Radio Belarus Internacional. Estas entrevistas que realizamos con los héroes bielorrusos tienen un carácter especial, porque si ya de por sí explicamos y conversamos sobre muchos temas con gente de todas partes del mundo, estas entrevistas lo que pretenden es mostrar otra realidad de la República de Belarus, que muchas veces por los medios de comunicación se omite o principalmente lo que se hace es tergiversar completamente. Hoy con nosotros contamos con un invitado de excepción, contamos con un veterano de la Gran Guerra Patria, coronel de artillería del Ejército Rojo, miembro del Partido Comunista desde 1943. Contamos con el veterano de la Gran Guerra Patria, Vladimir Vasilievich Borodin. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para todo el equipo de Radio Belarus es un honor poderlo tener, poderlo escuchar y que nuestros oyentes, nuestras personas que están al otro lado de la cámara puedan saber otra realidad que seguramente desconocen por completo. Usted fue reclutado en el Ejército Rojo en el año 1942. De hecho, la guerra empieza en el año 41, usted reclutado en el 42. Explíquenos un poco, por favor, cómo recuerda esos acontecimientos, el inicio de la agresión fascista en la Gran Guerra Patria y sus inicios en el Ejército Rojo. Значит, дело в том, что война меня застала в Шауляе. Cuando comenzó la guerra estaba en Šiauliai, Lituania. Mi padre sirvió en Kaunas en un regimiento de artillería. 2 meses antes del comienzo de la guerra fue redirigido a Šiauliai. Él participó allí en la formación de la 9ª Brigada Antitanque de la Reserva del Alto Mando. Era una brigada muy grande, 144 cañones de distintos calibres. Y un día antes de que empezara la guerra nos llamó a Kaunas y nos dijo: vengan, miren los apartamentos, se van a mudar. Bueno, fuimos. Llegamos aproximadamente el día 21. Pasamos la noche en un hotel. Ya el día 22 mi padre me mandó al parecer a comprar cerveza. Claro, necesitaba hablar con mi madre. Él conocía toda la situación. Yo salí, caminé unos 20 o 30 pasos. Vi que aviones sobrevolaban la ciudad. Yo sabía que había maniobras y todo eso. Pensé que todo estaba bien. De repente uno de los aviones se lanzó en picada y empezaron a caer bombas. Se oyeron explosiones. Por allí iba pasando un civil. Le pregunté: ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y me dijo: un proyectil impactó en el edificio de correos. Entonces entendí que no eran maniobras y salí corriendo de vuelta. Mi padre ya no estaba. Luego enviaron un camión. Era el comandante de la brigada que acababa de llegar con su familia. Sus cosas estaban allí en ese camión. De allí mismo subimos todos los que habíamos llegado a Kaunas. Gente igual de desdichada que nosotros, ¿entiendes? Nos dieron una manta y nada más. Y nos fuimos rumbo a Dvinsk, Daugavpils, como se llama ahora. Por el camino, gracias a Dios, tuvimos suerte. Volaban esos aviones alemanes. Delante iba un autobús y lo ametrallaron literalmente. A nosotros que íbamos detrás ya nos dejaron pasar sin problema. Llegamos a Dvinsk. En la estación estaban formando escalones. Y otra vez tuvimos suerte. Delante iba un tren con valores de los bancos y todo eso, dinero y demás. Los alemanes querían atacar ese tren, pero llevaba ametralladoras cuádruples. Dispararon contra los aviones alemanes y estos se dispersaron, soltaron las bombas donde pudieron y se fueron. El tren logró pasar. Y mientras los alemanes volvían a cargar sus armas, también nuestro tren consiguió pasar. Dicen que el siguiente, el que venía detrás de nosotros, sufrió graves daños. Llegamos a Ursa. Mi madre dijo: bajemos del tren y vayamos a Minsk. En Minsk estaba su hermana con mi primo. Fuimos al comandante de la estación y él dijo: ¿pero a dónde quieren ir? Minsk lo están bombardeando con todas sus fuerzas. Además, ya no van trenes hacia allí. Nos extendió documentos, nos puso en otro tren. En ese tren viajamos a un lugar al sur de Moscú. No entramos en la propia ciudad. Ya sé, llegamos a Stalingrado. En Stalingrado mi madre encontró a
conocidos suyos de juventud, del Komsomol, etc. Al día siguiente me colocaron en la escuela de formación fabril número 11. Nos iban trasladando de un sitio a otro porque había que trabajar en los talleres. Fabricábamos cosas para el ejército, bobinas para comunicaciones, etc. Después nos destinaron al aeródromo de Gurmak. Allí recibíamos los aviones, algunos los reparábamos, los preparábamos para el despegue. Luego ya fui ayudante de maestro y tenía a mi cargo a 25 muchachos en ese pelotón. A todos nos trasladaron a una fábrica de muebles y cajas. En ese momento fabricaban planeadores militares. Allí trabajamos un tiempo. Me nombraron secretario de la organización del Komsomol de la escuela. Reuní a todos los que se habían quedado rezagados, a los que habían perdido a sus padres, a los komsomoles, lo registraba y todo eso, y luego me eligieron secretario. Empezamos poco a poco a reunir a la gente. Los enviaban a cursos de francotiradores, de radiooperadores, de pilotos observadores, etc. Yo fui al comisario militar y les dije, todos van y yo no, yo debería ir primero. No, me dijeron, eres menor de edad, tienes que esperar. Un poco más tarde, al tercer intento, me dijeron, bueno, ya quedan solo unos meses, irás a la escuela militar. Me hicieron los papeles y así llegué a la escuela de artillería de Odessa, que estaba en Sokolok, en los Urales. La habían evacuado desde Stalingrado. Estudié 8 meses. Después nos formaron a todos en el club de la escuela, leyeron la orden, quién iba a qué frente. Nos asignaron los grados. Y al día siguiente nos enviaron a todos a la estación. Llegamos a la estación y no había tren. No fue hasta el tercer día que por fin pudimos salir. En el cuartel general me entregaron 19 expedientes para 19 oficiales. Los guardé todos en el bolsillo del pecho y partimos hacia el frente suroccidental. Hasta Kharkov pudimos ir en tren y desde allí tuvimos que ir a pie hasta el cuartel general del frente. Llegamos al cuartel general, entregué los documentos al coronel, jefe del departamento de personal. Iba con nuestro antiguo sargento, él ya había combatido antes. Había venido de una unidad al instituto militar. Llegamos juntos allí, revisaron los papeles y nos dieron destino. A él al 99 Regimiento de Artillería y a mí al 170 Regimiento. Y ahí cada uno ya siguió su camino. Entonces, posteriormente de esa preparación, de esa, bueno, pues de que estuvo aprendiendo en esa escuela de artillería, lo destinaron a distintas partes del frente y participó posteriormente en la liberación de los territorios ocupados de la Unión Soviética, ¿no? Como por ejemplo Odessa o territorios de Ucrania, también de Polonia, Varsovia, Poznan. Y explíquenos un poco de dichos momentos, cuáles se han quedado más grabados en su memoria de cuando estaba luchando en esos combates contra las fuerzas alemanas. Как говорится, я попал из огня в полон. Я сам попал про операцию. Como se dice, pasé de la sartén al fuego. Participé en la operación para liberar Nikopol y Kryvyi Rog. La operación duró 5 meses en total, de octubre de 1943 a febrero de 1944. Fue una operación muy difícil. Imagínate, a veces la infantería avanzaba 1 o 2 kilómetros al día, no más. El tiempo cambiaba constantemente. Nieve, luego lluvia, después heladas, un horror. En Ucrania el suelo es muy pesado, tierra negra. Das unos cuantos pasos y ya llevas terrones de barro pegados a las botas. Había que rasparlos, si no, no podía seguir caminando. Allí había muchísimos puntos de fuego alemanes. Se aferraban a ese lugar con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque allí había yacimientos de manganeso que utilizaban en la industria aeronáutica. Naturalmente no querían perder ese sitio. Y allí había importantes nudos ferroviarios. Llegó a darse el caso de que en un punto 10 tanques Tiger, los pesados tanques alemanes, intentaban salir del barro, sacarse unos a otros y se hundieron prácticamente hasta la torre. Los alemanes los abandonaron y huyeron cuando avanzaron nuestras unidades. Después, cuando tomamos ese sector, allí había una estación, ahora habría que recordarlo, Lozovaya quizá, ya no recuerdo bien. Liberamos esta estación que parecía un pueblo pequeño, pero era un nudo importante. Incluso Moscú lanzó salvas de artillería en honor a su liberación. Y cuando se liquidó completamente esa cabeza de puente, comenzó la liberación de la Ucrania de la margen derecha.
Ucrania. Cruzamos el Dnieper y después avanzamos hacia Odessa. Aquí puedo recordar un momento muy duro. La ciudad de Nueva Odessa, en el Bug meridional. Cuando la liberamos de los alemanes, al entrar vimos que la ciudad entera estaba llorando. ¿Qué había pasado? Resulta que, al retirarse, los alemanes intentaron llevarse a la gente con ellos, pero la gente se escondía en galerías subterráneas. Intentaron esconderse en una galería y desde dentro alguien disparó. Corrieron a otra galería, pero los sacaron a todos de allí, cavaron una zanja, los fusilaron a todos, los enterraron y luego incluso pasaron un tanque por encima. Fue una escena terrible. Después seguimos avanzando hacia Odessa. Entramos en la ciudad. Ahí hubo dificultades. No nos permitieron disparar contra Odessa, aunque había muchísimos alemanes dentro. Había incluso todo un cuerpo de las SS. Y ellos intentaban salir de la ciudad. Literalmente iban sobre los cadáveres de los suyos para abrirse paso. Finalmente, Odessa fue liberada el 10 de abril de 1944. Después nos enviaron a la cabeza de puente del Dniester. Allí no estuvimos mucho tiempo. Nos retiraron de esa cabeza de puente, reorganizaron nuestros dos regimientos, el 99 del 170, y añadieron además un batallón de reconocimiento. Formaron una brigada de artillería del ejército, y esa brigada fue enviada cerca de Kovel, para prepararse ya para la ofensiva hacia Kovel y luego hacia Varsovia. Usted llegó hasta Berlín. Explíquenos, por favor, cómo recuerda el día de la victoria, el día que terminó la guerra y esos combates por la toma de Berlín. Но дело в том, что мы же какое-то время с февраля месяца, с начала февраля месяца стояли на Одерском плацдарме. El caso es que desde comienzos de febrero estuvimos un tiempo en la cabeza de puente del Oder. Imagínate, todo se había quedado atrás. Los trenes solo iban hasta Poznan. Nos faltaba municiones, víveres. Hacía falta reponerlo todo porque lo íbamos gastando mientras avanzábamos hacia Berlín. En esa misma cabeza de puente me tocó desempeñar el papel de batería itinerante con cañones alemanes, 4 obuses de 105 milímetros. Me los dieron y yo iba ocupando posiciones de tiro aquí y allá. Munición alemana había mucha. Disparábamos contra la retaguardia alemana. Luego, cuando me dieron panorámicas, empezamos a disparar ya con puntería precisa. Los alemanes comenzaron a cazar nuestra batería y, por desgracia, allí perdí a 7 personas. Uno murió por las heridas. Telefonistas, radiooperadores. Un proyectil cayó en la esquina del blindaje. Les empezó a salir sangre por los oídos. El conductor también resultó herido. Yo también fui herido. Después me trasladaron y me dieron 2 piezas de 152 milímetros, vieja Schneider. Tuvimos rearme. Con esos cañones pasó lo siguiente. Íbamos de noche con el comandante de la batería, ya casi era de mañana. Veo en la cuneta a unos soldados. Me acerqué y les pregunté, ¿qué hacen aquí? Aquí está el puesto de mando de la compañía. ¿Y los alemanes dónde están? A unos 100 metros. Corrí a detener los cañones. Los alemanes no disparaban. Pensaban que nos meteríamos directamente en sus posiciones. Y nos dimos la vuelta con nuestras armas a la esquina de una casa y nos alejamos. Ya de noche me llaman al cuartel general del regimiento. Allí había altos mandos. Los vi con chaquetas de cuero. Eran generales, por lo visto. ¿Qué misión recibiste? Ninguna, no me dieron misión. Pues vas a participar en la tercera preparación artillera aquí. Esta pequeña ciudad es un punto fuerte alemán. Les digo, pero si solo tengo 4 proyectiles. Se volvió hacia alguien y le dijo que para la mañana haya proyectiles. Esa fue la tercera preparación artillera. Las 2 primeras habían fracasado. La artillería del regimiento disparaba contra las paredes, pero los alemanes se escondían en los sótanos. Luego salían y no dejaban avanzar. Y ya estaba atacando cada casa donde estaban estos nudos de resistencia, con proyectiles desde arriba, casa por casa, y los dejé a todos allí muertos. Y de paso destruí un cañón autopropulsado, un Ferdinand. La infantería ocupó aquel pueblito. Ese momento se me quedó grabado. El 16 de abril comenzó la ofensiva sobre Berlín. Ya no voy a contar cómo usaban los reflectores, quién ponía cortinas de humo, fue de todo. Pero quiero decir que avanzar era muy difícil. Los alemanes habían preparado varias líneas defensivas muy potentes. Había que romperlas una tras otra hasta llegar a Berlín. Avanzábamos unos kilómetros, nos deteníamos, abríamos una brecha en las formaciones alemanas y seguíamos adelante. Así llegamos a la ciudad misma.
misma. En la ciudad los combates fueron muy durísimos. Allí las casas se construían solo con permiso del Ministerio Militar, como debían estar colocadas para servir como puntos de fuego en caso necesario. Los alemanes podrían entrar al sótano y salir en otra intersección, en otro cruce distinto. Iban por los sótanos por sus ramificaciones. Por eso ocurría que acabábamos de tomar un sector y veíamos que los alemanes ya se habían infiltrado por detrás. Y además había el metro, claro. Avanzábamos muy despacio. Había que elegir bien el terreno, que fuera de tierra, porque nuestros cañones los había que clavar en el suelo para disparar. Llegamos hasta Unter den Linden, la avenida principal que conducía a la puerta de Brandenburgo. Estábamos a 2 manzanas. Detrás de la puerta ya estaba el Reichstag. Nuestra última posición de tiro la ocupamos en el parque zoológico, en el Tiergarten. Desde allí, hacia las 2 de la tarde, hicimos el último disparo. No sé hacia dónde. Era una posición de tiro cerrada. Allí terminaron mis combates en Berlín. Esperamos allí, estuvimos un par de días y luego nos trasladaron a nuestra ubicación permanente, la ciudad de Altenburg, la ciudad vieja. Allí estuve hasta 1948. Después, por rotación, regresé a Ucrania. Y del mismo día de la victoria, ¿cómo recuerda esas emociones? ¿Cómo las vivió? ¿Cómo las vivieron también sus camaradas? Да, ну, я же говорю, что особых таких боевых-то воспоминаний там и не было. Единственное, что после, когда уже закончились бои, La verdad es que no tengo recuerdos de combate especialmente destacados. Lo único es que después, cuando ya habían terminado los combates, nos subieron a todos a un camión y nos llevaron al Reichstag. Allí cada uno estaba escribiendo o arañando algo en las paredes. Yo también dejé mi marca. Luego, claro, los alemanes borraron todo eso, aunque durante bastante tiempo la bandera roja estuvo en la cúpula principal del Reichstag. Después, cuando la retiraron, los alemanes colocaron las suyas en las 4 esquinas. Allí hay 4 torrecillas en el edificio, pero la cúpula se quedó vacía, sin nada. Y más tarde ya se creó un complejo conmemorativo en el parque de Treptow. Así fueron las cosas. Usted es miembro del Partido Comunista desde 1943. Todos sabemos cómo trágicamente se desintegró la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con ello las consecuencias que se generaron tanto para los países de las repúblicas como para el mundo. ¿Cómo usted valora el hecho de esa destrucción, de esa desintegración de la Unión Soviética? дело в том, что я это вот после Ковеля вступал в партию. Me uní al partido después de las batallas cerca de Kovel. Cuando todo eso pasó, yo estaba en Odessa. Trabajaba como secretario científico de la Sociedad Científico-Militar del Distrito Militar de Odessa, en la casa de los oficiales. Y cuando comenzó todo aquel revuelo, aquella confusión, nuestra organización del partido allí era grande, más de 200 personas, unas 210. Empezamos a discutir qué estaba pasando, pero al principio era imposible entender nada. Al comienzo parecía que se hablaba de más socialismo y cosas así. No se podía comprender de inmediato qué era todo aquello. Pero cuando empezaron a prohibir el Partido Comunista, entonces ya surgió la pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué? Esto fue una traición elemental. Ahora también leo algunas cosas, miro, el mismo Kravchuk, el que fue presidente de la Rada en Ucrania, resulta que estaba vinculado con los banderistas. También lo vi por televisión cuando vino por aquí, a la región de Minsk, a la tumba de su padre. Mostraron por un momento un medallón. Miré, él llevaba también ese gorro banderista. Ya entonces lo entendí. De ahora ya se ha dicho abiertamente que también su hermano estuvo con los banderistas y todo eso. Eso es una traición elemental. También con Gorbachev. Escucha, empezaron a investigar, fueron a ver a su madre, averiguaron toda su historia. La madre mostró una fotografía. En esa foto él estaba sentado sobre un tanque alemán. ¿Cómo se puede entender eso? Era todavía un muchacho. Dicen que los alemanes incluso le daban chocolate.
Probablemente ya lo habían comprado antes, como se dice, con todo incluido. Y cuando se infiltró en el Comité Central, pues pasó lo que pasó. Pero nosotros, los que éramos verdaderos comunistas, todos nos quedamos en el partido. Nadie se fue a ninguna parte. Cada uno cumplía con su deber y lo sigue cumpliendo hasta hoy. Aquí, por cierto, tengo una orden, una condecoración del partido que muestra precisamente mi actitud hacia el partido. Yo siempre he estado suscrito al periódico Rusia Soviética, etc. ¿Cómo valora la política, tanto social como económica, del presidente de la República de Belarus, Alexander Lukashenko? Во-первых, такого умницу надо поискать. Ante todo, a una persona tan inteligente hay que buscarla con lupa. Solo por poner un ejemplo, cuando hubo aquella reunión, casi 200 representantes de distintos estados sobre cuestiones de reforestación y medio ambiente, él tomó la palabra y dijo: todos dicen que no hay dinero para hacer esto o aquello, para mejorar el entorno, para plantar árboles. Pues terminemos las guerras, ya habrá mucho dinero para todo eso. Todos se pusieron en pie y lo aplaudieron. Recuerda todos los detalles, quién se reunió con quién, todo. Te escucha salir del callejón sin salida que se formó tras la desintegración de la URSS, encontrar los caminos correctos para el renacimiento del país y, en esencia, seguir el camino del socialismo. Eso no es poca cosa. Cuando yo vine aquí desde Ucrania, decía: queridos míos, por fin he llegado al poder soviético. Aquí se podía respirar tranquilo. Iría por él a donde fuera. Es un muy buen dirigente, una persona inteligente y conduce a Belarus por el camino correcto. Que Dios quiera que no haya guerra. Y él consigue evitarla, porque la situación es dura. ¿Cuántas fuerzas hay ahora en nuestras fronteras? Solo Polonia ya tiene allí 130.000 bandidos ya preparados y quieren llegar a 300.000. En Lituania, ellos mismos no pueden hacer nada. Muchos se han ido por el mundo. Y ahora traen militares de otros lugares, de Canadá y de no sé dónde más. Desde el sur de Ucrania también vuelan hacia aquí drones y demás. En una situación así, encontrar decisiones correctas hay que tener, como se dice, muy buena cabeza. Así que tenga una larga vida y que siga siendo presidente por muchos años más. Пусть живет много и пусть дальше будет президентом. Вот так. Конечно. Por supuesto. Con nosotros ha estado el camarada veterano de la Gran Guerra Patria, de 101 años, coronel Vladimir Vasilievich. Muchas gracias por concedernos estos minutos de su tiempo. Ha sido un verdadero honor, tanto para nosotros, para todo el equipo de Radio Belarus Internacional, como estoy convencidísimo para todos los que nos han escuchado, todos los que han podido ver esta entrevista, porque creo que demuestra muchas cosas y intentamos de esta manera mostrar al mundo una Belarus diferente de la que nos están vendiendo desde Occidente. Спасибо и вам большое. Дай Бог, как говорят, чтобы это пользу принесло. Muchas gracias también. Que Dios conceda, como se dice, que nuestra conversación beneficie a las futuras generaciones. Que ellos cuiden de nuestro estado y de nuestra tranquila vida. Que hagan todo lo posible para continuar las buenas obras que se están llevando a cabo en nuestro país. Y terminar deseándole mucha salud y que viva por muchos más años. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la victoria y por todo lo que con ello generó, porque sin la victoria hubiera sido imposible vivir en libertad, no solamente para los pueblos de la Unión Soviética, sino para los pueblos de Europa. Por eso, una vez más, le estamos agradecidos y estaremos agradecidos a su generación eternamente. Belarus por todo el mundo, en 9 idiomas, 24 horas al día, FM, satélite y online. Radio Belarus Internacional, para los que están lejos pero con nosotros.